Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar ahora la lección. Eh, ya no me acuerdo qué número es de metafísica. Em, Quiero partir recordándoles que, dado que hicimos la modificación de la programación de evaluaciones del curso, la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, vamos a tener la prueba número 2. Entonces, en esa prueba va a entrar las lecturas asociadas a la unidad 2, o sea, que las lecturas asociadas a metafísica del tiempo, de las cuales ya hemos conversado, el artículo de McTaggart, el artículo de Dean Zimmerman, también en las secciones del libro de Hugh Mellor, y el artículo de Ted Sider. Ahora, dado que el artículo de Ted Sider tiene que ver con cuestiones de persistencia en el tiempo, cosa que todavía no hemos hablado nada, digamos, de eso, entonces, si hay preguntas que tengan que ver con eso, van a ser súper generales, van a ser muy generales. ¿Bien? Dentro de la próxima semana, antes de la prueba, deberían tener una ayudantía con Susana Díaz, y la prueba va a ser como la vez anterior, una prueba con cuadernos abiertos, una prueba asincrónica, a la cual van a tener un tiempo de 24 horas para contestar, pero por supuesto la idea no es que pasen las 24 horas contestando la prueba, no debería demandar tanto tiempo, debería ser una cosa que se lleva en un lapso de una hora y media, una hora y media, deberían ustedes poderlo contestar. Y bien, y eso va a entrar hasta lo que alcancemos a ver el día lunes en la clase. Vamos a continuar con la consideración de los temas que estábamos tratando la semana pasada. Y lo que estábamos discutiendo, las últimas lecciones, tiene que ver con la distinción entre ontologías de serie A y ontologías de serie B acerca del tiempo. Recuerden ustedes que hay varias distinciones que son paralelas entre sí en metafísica del tiempo. Vimos en un momento la distinción entre concepciones relacionalistas del tiempo y sustancialistas, concepciones que conciben el tiempo como una entidad derivativa que se encuentra fundada en, por ejemplo, procesos de cambio, o una concepción en donde el tiempo es una entidad que subsiste por sí misma, no depende de la existencia de eventos temporalmente distendidos para existir. Segunda distinción importante es esta distinción más reciente, mucho más reciente, introducida por McTaggart en 1908, entre ontologías que podemos denominar dinámicas y estáticas. Dinámicas porque, otras ontologías de serie A, porque son ontologías en donde la serie temporal completa se encuentra siempre en movimiento, dado que hay un presente objetivo siempre cambiando. Y al revés, ontologías en donde eso no sucede, ¿no? Lo último que estuvimos conversando la lección pasada era acerca de cuestiones acerca del significado de oraciones A y oraciones B. ¿Por qué? Bueno, porque por mucho tiempo, si ustedes ven la producción filosófica de los años 60, por ejemplo, o 50, eh, había mucho trabajo que estaba dedicado a estudiar y argumentar si acaso las oraciones de tipo A, o sea, oraciones en donde la manera en que localizamos los eventos o los acontecimientos en el tiempo es por referencia al presente, podrían o no ser traducidas a oraciones de tipo B, oraciones en donde la localización temporal es simplemente por referencia a la anterioridad o posterioridad a ciertos eventos, sin que eso sea sin que tenga que ver con cuál es el ahora, cuál es el tiempo presente, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, aparte de ser un tema, si ustedes quieren, por sí mismo interesante en filosofía del lenguaje, estaba la suposición de que esos problemas ontológicos acerca de si el tiempo es esencialmente estático dinámico, o sea, si la serie A es más básica ontológicamente que la serie B o al revés, podrían ser resueltas como cuestiones de filosofía del lenguaje. Bueno, una vez que esa idea, la idea del giro lingüístico,
está abandonada. Son pocos los filósofos que siguen pensando que la cuestión semántica va a poder resolver un problema metafísico de fondo, ¿no? Entonces, esto fue muy notorio en este punto en particular, porque ustedes ven que en un espacio temporal bastante estrecho, uno se, se, se sostiene por John Perry en un artículo del año 79 que se llama The Essential Indexical, de una manera que por supuesto nunca se convence a todo el mundo, digamos, pero el grueso de la comunidad filosófica llegó a la convicción de que no se pueden traducir oraciones de tipo A a oraciones de tipo B. Y sin embargo, inmediatamente después, los filósofos se dan cuenta que, bueno, esto no decide el problema ontológico de fondo. Y eso ustedes lo encuentran con Mellor ya el año 81. Bueno, es antes, pero por lo menos en el 81 es cuando se publica la primera edición de Real Time, del cual ustedes han tenido que leer un par de capítulos, pero de la segunda edición del 98 que se llama Real Time 2. ¿Bien? Bueno, entonces estábamos hablando sobre esto fue lo último que mencionamos la sesión pasada. ¿Por qué razón no se pueden traducir oraciones de tipo A a oraciones de tipo B? Recuerden ustedes cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Las oraciones de tipo A son oraciones en donde el recurso semántico que se está utilizando es hacer apelación a cuál es el presente, a lo mejor directamente, ¿no? Con un adverbio temporal, por ejemplo, que dice ahora, ¿no? O en el presente o una cosa así, o ya sea implícitamente, si es que nosotros ocupamos un tiempo verbal, por ejemplo, de pasado o de futuro, que tiene sentido por cuál es el presente. Las cosas son pasadas respecto de cuál sea el presente en donde estoy yo haciendo una enunciación, o cuál sea el futuro respecto del momento en que estoy haciendo una enunciación. Entonces, las oraciones de tipo A son oraciones que utilizan estos recursos semánticos, ya sea porque se utilizan tiempos verbales o ya sea porque se utilizan adverbios temporales. Normalmente son las dos cosas. Eh, las oraciones, en cambio, de tipo B son oraciones en donde la localización temporal de un acontecimiento, algo que está siendo descrito o enunciado, se efectúa por, entre comillas, fechas. O sea, lo localizamos ese evento con anterioridad o posterioridad y con cierta, por decirlo así, magnitud de anterioridad o magnitud de posterioridad respecto de un evento dado que está funcionando como marco de referencia. Digo las fechas porque típicamente cuando decimos, no sé, digamos, ¿no? El 24 de mayo de 2021, es que estamos localizando este acontecimiento a cierta distancia de aquello que cuenta como punto de referencia, que es el nacimiento de Cristo. Si usásemos otro marco de referencia, como, no sé, digamos, la fundación de Roma, o, o la Revolución Francesa, o, en fin, o lo que sea, ese marco de referencia puede variar, pero la idea es que localizamos un evento por su distancia temporal respecto de un evento dado, ¿no? Eso es típico de oraciones de tipo B. Bueno, entonces, ¿por qué razón este trabajo de Perry convenció a gran parte de la comunidad filosófica que la traducción de oraciones de tipo A a oraciones de tipo B no podría hacerse, ¿no? Porque los casos considerados por Perry son casos donde se muestra que hay un contenido de información que tienen las oraciones de tipo A, que no parece poder ser capturable por oraciones de tipo B. No importa lo complicadas que sean, lo complicada, en fin, la cantidad de especificaciones y de información que uno incluye en oraciones de tipo B, hay un componente, un constituyente que está siendo transmitido o enunciado en una oración del tipo A, que tiene un valor de información, para la gente por lo menos, que no puede ser replicado de la otra manera. Entonces, vimos esto la semana pasada, pero se los reitero para que repasar este tema y que sigamos luego adelante. Piensen ustedes en un sujeto que tenga el conocimiento de que tiene una reunión a las 12 del día, ¿ya? Lo cual lo lleva a organizar, no sé, su trabajo, digamos, a decir, tengo que moverme a cierta hora para llegar al lugar de la reunión, o conectarme a Zoom, o lo que sea, ¿bien?
Supongamos que las 12 del día es ahora, ¿ya? Por tanto, él tiene una reunión ahora, ¿no? Ahora, ustedes pueden darse cuenta que perfectamente podría pasar que el sujeto en cuestión no supiese que las 12 es ahora, ¿no? No sé, digamos, tiene el reloj malo, o qué sé yo, no se le acabó la batería del celular, digamos, entonces no tiene el celular funcionando, qué sé yo, ¿no? Está actuando bajo la suposición, o un cambio de horario, por ejemplo, y del cual no se enteró, digamos, entonces él está convencido que son las 11 de la mañana, cuando en realidad son las 12 del día. El, el, el tipo de información que tiene este agente, si llega a saber que tienen una reunión ahora, es muy distinta que el tipo de información que él recibe si es que él llega a saber que tiene una reunión a las 12 del día. Si es que ignora que las 12 del día es ahora. Si es que él sabe que tiene una reunión ahora, bueno, es que ahora tengo que, no sé, conectarme a la sesión de Zoom, o ahora tengo que trasladarme al lugar donde voy a tener la reunión, tengo que dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, para, en fin, etcétera, ¿no? Si yo pienso en cambio que la reunión es a las 12, aunque las 12 sea ahora, no necesariamente yo estaré inclinado o dispuesto a actuar de esa forma, porque perfectamente podría, como digo, ignorar que las 12 es ahora y seguir como si tal cosa, ¿no? Entonces, hay un contenido de información que tienen las oraciones de tipo A para un sujeto que no parece poder ser capturado por las oraciones de tipo B. Y por esa razón, entonces, es que pareciera que no podemos hacer la traducción de oraciones de tipo A a oraciones de tipo B. Esto deja abierto la posibilidad de hacer la traducción inversa, o sea, que oraciones de tipo B puedan ser traducidas eh, a oraciones de tipo A, manteniendo las condiciones de verdad, las condiciones de confirmación, manteniendo el valor de información para un sujeto, etc., ¿no? Pero por lo menos no se pueden traducir las oraciones de tipo A a oraciones de tipo B, por esta razón, ¿no? Cuando Perry presenta esto es un caso, naturalmente, pero él lo presenta como una cuestión mucho más general, por decirlo así, que hay un contenido indexical o deístico o demostrativo que tiene nuestro pensamiento, que no solamente se manifiesta en eso, sino que también se manifiesta, por ejemplo, en el pensamiento que tiene cada uno de nosotros de sí mismo en primera persona, que tampoco parece ser capturable por un conocimiento, por decirlo así, impersonal de tercera persona. Y podríamos decir algo semejante respecto de la localización espacial. También ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? O sea, es muy distinto saber que en Santiago de Chile, no sé, va a llover, a saber que aquí va a llover. Yo perfectamente podría saber que en Santiago de Chile va a llover, pero no tener claro que aquí es Santiago, por ejemplo, porque, no sé, me aplicaron una droga, me trasladaron a Santiago sin que yo me diera cuenta, y estoy en Santiago, y yo pensaba que estaba en Rancagua, y en Santiago va a llover. Y yo sé que en Santiago va a llover, pero no sé que aquí es Santiago. Bueno, nuevamente nos encontramos con que se produciría un problema de este estilo. ¿Bien? Bueno, entonces, si había un problema semántico aquí acerca de la correlación entre oraciones de tipo A y oraciones de tipo B, esa correlación o ese problema semántico, eh, bueno, quedó, no quiero decir que quedó adjudicado, porque esas cosas pasan un poco en filosofía, pero para un buen número de filósofos, un número importante de filósofos, quedó relativamente bien resuelto. Sin embargo, inmediatamente ahí se dicen, bueno, pero a ver, esto implica entonces que la serie A es ontológicamente fundamental, que el tiempo es en su esencia serial, como decía MacTaggart. ¿Es esto lo que tenemos que concluir de esta situación? Y rápidamente, filósofos como Mellor, no solamente él, o sea, hubo una escuela de filósofos que desarrollaron esto que se llamaba la nueva teoría del tiempo. Esto es divertido, ¿no? Porque es la nueva, en los años 80 se llamaba la nueva teoría del tiempo, ¿no? Me acuerdo en Oxford que hay un college que se llama el New College, ¿ya? Y el New College es new porque era el college nuevo fundado en el siglo XIV y se sigue llamando el New College, ¿cachai? Bueno, en fin, pero es del siglo XIV la cuestión. Lo que pasa es que el siglo XIV era nuevo, ¿cachai? Respecto a lo que estaban antes. Esta teoría del tiempo es nueva en los años 80 del siglo pasado. ¿Qué más? Del milenio pasado, ¿bien? Bueno, eso es lo que dice Malo diciendo, mira, esto no resuelve el problema ontológico, porque aunque uno admita que el significado del
de oraciones de tipo A no es reducible a oraciones de tipo B, o un conjunto de oraciones de tipo B que mantenga las mismas condiciones de verdad, el mismo contenido de información, las mismas condiciones de confirmación que las oraciones de tipo A, porque sigue siendo el caso, si es que uno tiene razones independientes para defender una ontología de serie B, que aquello que determina la verdad de esas relaciones de serie A siguen siendo los hechos acerca de la distinción temporal completa tal como la describe un defensor de serie B, ¿no? Entonces, para el tema ontológico, la cuestión sigue donde mismo, no hemos resuelto, no hemos avanzado en la dilucidación del problema ontológico, porque aún aceptando este resultado de Perry, sigue siendo una cuestión abierta acerca de qué tipo de realidad ontológica es aquella propia de los hechos temporales y del tiempo, que es la que eventualmente hace verdadera esas oraciones que van a ser de tipo A. ¿Okay? Bueno, yo quisiera avanzar ahora en los temas que estamos tratando. Yo les he comentado que cuando se trata de temas de metafísica del tiempo, hay varias distinciones importantes que son hasta cierta medida paralelas entre sí. Hay algunas formas de conexión que voy a explicarles, pero son hasta cierto punto paralelas entre sí. Una de las cuales es aquella entre ontologías de serie A, ontologías de serie B, otra tiene que ver con sustancialismo y relacionalismo, y otra distinción, que como distinción así explícita es más reciente, bastante más reciente que la distinción entre serie A y serie B, pero que tiene antecedentes históricos súper antiguos, o sea, extremadamente antiguos, ¿no? Que es la distinción entre posiciones presentistas, tetradimensionalistas o otras intermedias que vamos a ver en un momento. Entonces, lo que yo quisiera ver ahora es explicarles un poco en qué consiste esta distinción, o estas distinciones, eh, sin entrar en el detalle de argumentaciones a favor de una u otra, porque la idea es que después veamos grandes líneas de argumentación a favor de estas distintas ontologías. Bueno, una primera concepción que uno puede adoptar sobre el tiempo es el llamado presentismo. El presentismo es una posición filosófica de acuerdo a la cual todo sin restricción, todo de manera completamente irrestricta, es presente. O en otras palabras, si se trata de eventos pasados o eventos futuros, no hay tales eventos pasados o futuros. O, si ustedes quieren, lo que nosotros consideramos o describimos como eventos pasados o futuros deben de alguna manera reducirse a hechos, acontecimientos, eventos presentes. La validad del tiempo completa está determinada exclusivamente por una base ontológica, y esa base ontológica está constituida por el presente. Yo les he comentado que esta es una concepción que filosóficamente tiene antecedentes, en fin, grandes en la historia de la filosofía. Este tipo de posición, por ejemplo, es la que defiende San Agustín en el libro 11 de las Confesiones, que no me extrañaría que ustedes han estudiado en filosofía medieval, o lo van a estudiar en filosofía medieval, pero es súper bien citado ese tema. Y ha sido defendido el presentismo contemporáneamente también por una serie de filósofos, diría que es casi como una escuela de filósofos que tienen una ontología presentista, entre las cuales se cuenta a Dean Zimmerman, del cual ustedes han tenido que leer un trabajo, ¿no?, que defiende justamente una ontología presentista, pero también es la posición que tienen filósofos como Trenton Merks, por ejemplo. Eh, a ver, si no me equivoco, Thomas Crisp también, ¿no? Eh, y, y las razones por las cuales ellos han adoptado una ontología presentista, claro, tiene que ver con ciertas intuiciones
que son intuiciones que ustedes la ven que las comparte San Agustín. Esto es la idea de que lo que es auténticamente real es el presente, lo otro, en fin, son cosas que existen solamente en la medida en que hay trazas ahora, rastros, huellas en el presente, o hay expectativas, tendencias presentes de desarrollo que hacen que uno pueda hablar sobre el futuro. Entonces, estos filósofos comparten esas intuiciones, pero también una motivación muy importante en Zimmerman, muy importante en Merrex y en otros filósofos, es que el presentismo permite solventar, o habría que decir solventar de manera más fácil, o resolver de manera más sencilla que su alternativa, ciertos problemas sobre la persistencia del tiempo. Ahora, yo no voy a entrar ahora a explicárselo, porque después vamos a entrar directamente a esos problemas sobre persistencia del tiempo de objetos, o sea, cómo es que el mismo objeto existe en distintos instantes de tiempo. Pero lo que vamos a ver es que hay una serie de cuestionamientos que se han propuesto a la ontología tradicional sobre la persistencia en el tiempo de objetos, que si uno tiene una ontología presentista se pueden resolver de una manera bastante directa, bastante inmediata. Entonces, como les digo, una motivación que tienen estos defensores contemporáneos del presentismo tiene que ver con un problema sistemático que está conectado con esto, pero que no es exactamente estos problemas exclusivamente relativos a la ontología del tiempo, sino que tiene que ver con la cuestión acerca de, bueno, cómo es esto de que los objetos son objetos que duran temporalmente y que son los mismos en distintos tiempos. ¿Sí? Noten ustedes que esta es una conexión importante. Una ontología presentista, si ustedes se dan cuenta, en donde solamente está el presente, claro, de entrada parece ser distinta de el tipo de concepción que presenta McTaggart, ¿no es cierto? Entonces McTaggart, ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, la idea que tenemos la serie temporal con todos los acontecimientos y que se encuentran moviendo porque los acontecimientos futuros se van acercando al presente y después se alejan del pasado. Bueno, esta imagen hay acontecimientos futuros, hay acontecimientos pasados. La cosa es que están siempre moviéndose porque van siempre moviéndose al presente. Entonces, a uno, esa imagen es una imagen que no es presentista, ¿no? Porque bien, hay eventos futuros, hay eventos pasados. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No? Que la ontología presentista, aunque no se adecua a esa imagen, ¿no?, sí es una ontología de serie A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque requiere la existencia de un presente objetivo que está siempre en perpetuo cambio. ¿Bien? Y eso es característico de cualquier ontología de serie A. Entonces, claro, aunque no existan eventos futuros que se van acercando al presente, ni existen eventos pasados que se van alejando del presente, sí hay, si ustedes quieren, esa concepción dinámica en donde el tiempo es un presente siempre cambiando. Entonces, si ustedes quieren, claro, la serie temporal está reducida al mínimo, digamos, ¿no?, al límite, en donde solamente un punta, ¿no?, el presente, pero sigue siendo una ontología dinámica, ¿no? Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? Toda forma de presentismo es una ontología de serie A, aunque no toda ontología de serie A es una ontología presentista, ¿no? O sea, de hecho, en las tres alternativas que vamos a estar viendo, o sea, el presentismo, el tetadimensionalismo y la ontología de bloque creciente, o en fin, ontologías intermedias, si ustedes quieran, en las tres hay ontologías de serie A. ¿Bien? Esto para marcarles que estas distinciones son, por decirlo así, no es que automáticamente un defensor de serie A tiene que ser presentista, ¿no? También podría ser un defensor de una concepción tetradimensionalista y también podría ser un defensor de bloque creciente, ¿verdad? La conversa no vale. ¿Bien? Bueno, un par de observaciones sobre el presentismo. Nada, a ustedes les puede parecer como una... A todo esto, ¿alguien tenía una pregunta? Espérenme un segundo. Laura Aguayo pregunta, ¿cómo se refieren al pasado futuro las presentistas entonces? ¿Para ello no existen? Bien, justamente eso era lo que quería yo comenzar a tratar ahora, Laura, ¿no?
El tema es cuál es la actitud que tienen los presentistas sobre los tiempos futuros y pasados, ¿no? Hay un tipo de posición que han defendido típicamente los presentistas, ¿no? Un autor que es especialmente claro en esto es Arthur Pryor, que creo que ya les comenté, ¿no? Arthur Pryor, que Metafísica del Tiempo y Lógica Temporal fue... Profesor, está con el micrófono apagado. Ahora sí, perdón, es que se me cayó internet, entonces voy a volver a... Es un desastre esto, pero lo lamento mucho, pero mi conexión a internet funciona pésimo y bueno, me ha pasado otras veces esto, desgraciadamente. Vuelvo a compartirles pantalla y vuelvo al tema que estábamos comentando. Entonces, en fin, qué vergüenza, pero a ver, entonces, la idea que han defendido los presentistas en general es la idea que cuando se trata de hechos presentes y pasados, perdón, pasados y futuros, esos hechos son hechos que quedan de alguna manera capturados en el presente. Y la manera en que lo hacen es porque en el presente son verdaderas proposiciones llamadas temporalizadas, ¿no? Cuando digo temporalizado, estoy tratando de traducir la expresión inglesa tensed, ¿no? En inglés, ustedes tienen una expresión para designar los tiempos verbales, que son los tenses. Entonces, habla del present tense, el past tense, el future tense, etc., ¿no? Entonces, esa expresión ha sido utilizada por los filósofos para hablar de hechos temporalizados, serían tensed facts, ¿verdad? Si uno quiere traducir esto al español, bueno, tenemos el problema de que donde ellos tienen dos versiones, nosotros tenemos una nomás, por eso es que lo coloco como proposiciones temporalizadas, pero la idea es que hay ciertos hechos tensed que se dan en el presente porque son verdaderas ciertas proposiciones tensed en el presente. Y la verdad de todas estas proposiciones tensed son las que determinan el pasado y el futuro. Entonces, existe el presente, pero este es un presente, por decirlo de alguna manera, preñado, ¿de acuerdo? Es un presente que contiene en sí mismo lo que podemos reconstruir como la serie temporal completa. Ahora, ¿por qué? Porque en el presente es verdadero que, dos puntos, en el pasado hubo dinosaurios. Y es verdadero en el presente que en el pasado Arturo Prat murió en el combate naval de Iquique. Y es verdadero en el presente que en el futuro, bla, 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 ¿no? El sol va a salir mañana, etc., ¿no? Los defensores de ontologías de seriedad, y esto especialmente digo, esto pasa en Pryor muy claramente, ha sido muy cuidadoso en formular esta idea de una manera que no presuponga el compromiso ontológico con entidades pasadas o futuras, ¿ya? A ver, Laura, Laura, tenías la mano arriba de nuevo. Adelante. Sí, pero creo que es justo sobre lo que iba a decir, que no entiendo cómo, o sea, que igual se presupone el pasado, según yo. Si están hablando del pasado, es porque Bueno, existe un pasado. o sea, voy a explicar el tema, porque efectivamente la maniobra que ellos hacen permite evadir el compromiso ontológico, pero no permite evadir un problema ulterior, que vamos a discutir después largamente, que se llama el problema, a veces lo llama el problema de los truth makers o de la verificación, el problema de la fundación, pero es un problema que, al menos cuando estos presentistas consideraron esto inicialmente, no lo tenían en mente, ¿no? Lo que tenían en mente era el compromiso ontológico, al estilo de Quine. Entonces, la idea de estos filósofos es la siguiente, ¿no? Vean ustedes el contraste entre estos dos enunciados, ¿no? Entre decir, mira, hay un objeto X tal que en el pasado ese objeto es F. O decir que en el pasado hay un objeto X tal que ese objeto es F. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enunciados? Bueno, esto es una diferencia, que en lógica es una diferencia de alcances,
¿ya? La idea es que el alcance del operador temporal de pasado en la primera oración está restringido, se encuentra bajo un cuantificador existencial. O sea, la idea es que estamos diciendo pura y simplemente que hay algo, y ese algo en el pasado le sucedió una cosa. En el segundo caso, el operador temporal de pasado tiene alcance amplio. Está diciendo, en el pasado existe un objeto que es F. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el primer tipo de enunciado trae un compromiso ontológico, porque estamos diciendo, hay, así, sin cualificaciones, algo que en el pasado fue F. En cambio, en el segundo, no. No estamos adquiriendo el compromiso ontológico con algo que existe así pura y simplemente, existe ahora, si uno es presentista, que en el pasado es F. Lo que estamos diciendo es que en el pasado algo fue F, lo cual no exige que ese algo que existió en el pasado tenga que existir ahora, ¿de acuerdo? Entonces, los presentistas insisten en decir, mira, yo puedo decir que, qué sé yo, que no, el ejemplo de Pryor es como de historia inglesa, así como, la reina Ana le cortaron la cabeza por, no sé, no sé. Pero si lo cambio aquí como, Arturo Prat murió en el abordaje del Huáscar en 1879. ¿Ya? Entonces, la idea es que podemos entender esto diciendo, hay alguien, a saber Arturo Prat, que murió en el abordaje. ¿Ya? Y eso, la idea es que si tomamos, por decirlo así, la referencia a Arturo Prat, primero que nada, y fuera del alcance del operador de pasado, parece que nos compromete con Arturo Prat. Pero el defensor del presentismo lo que dice es que esta oración o este tipo de enunciado tiene que interpretarse en realidad como diciendo que en el pasado hay alguien que es Arturo Prat y que muere en el combate naval de Iquique. Y eso no nos compromete con Arturo Prat, porque está todo esto bajo el operador de pasado. Estamos diciendo en el pasado sucede esto, o en el futuro sucederá tal o cual cosa, y eso no exige postular que haya entidades actuales en el presente que satisfacen ciertas condiciones. Todo lo que estamos diciendo es que algo sucede en el pasado y algo sucede en el futuro. Bueno, el punto que yo ya veo que les va a resultar a ustedes poco convincente, bueno, ahí también es poco convincente, pero viendo la perspectiva que tenían estos filósofos entonces, lo que ellos estaban pensando, el problema que ellos estaban pensando era, bueno, si uno sostiene que todo es presente, no podemos tener compromisos ontológicos con entidades pasadas y futuras. Y parece ser que evitamos el compromiso ontológico con entidades pasadas y futuras mediante esta maniobra, diciendo, mira, luego lo que sucede es que en el presente hay hechos temporalizados, tensed facts, del tipo, en el pasado sucedió que bla bla, en el futuro sucedió que bla bla. ¿Bien? Y de esa manera no tenemos que hacer compromisos ontológicos con esas entidades. ¿Okay? Ahora, por lo que te entiendo, Laura, el punto que tú quieres hacer es otro, es diciendo, ok, pero si un presentista está de acuerdo con que es verdad, por ejemplo, que en el pasado hubo dinosaurios, él necesita algo que sea lo que se denomina el truth maker de esa proposición. ¿Ya? Y la idea, ahora me entró yo suponía que habíamos conversado de este tema, ¿no? El principio de verificación o principio de truth maker. Recuérdame, por favor, porque según yo creo que sí los conversamos, pero quiero ahora estar seguro. Hemos hablado de esto, ¿no? Sí, o sea, como si uno dice que hay una mesa, tiene que haber una mesa. Es como eso, ¿no? Bueno, sí, a ver, tiene que ver con que si una proposición es verdadera, la que sea, tiene que haber algo en el mundo que haga que esa proposición sea verdadera. En otras palabras, que funde ontológicamente la verdad de la proposición. Las verdades no son gratis, por decir, las verdades requieren algo, alguna entidad o una serie de entidades o una colección de entidades que determine su verdad. Bueno, esto se ha denominado, se han denominado estas entidades como truth makers, o sea, algo así como literalmente hacedores de verdad. ¿Bien? Yo he optado por traducir en general esta expresión como verificadores, ¿ya? Que desgraciadamente verificador
tiene que ver con lo que designaban los neopositivistas, que es la verificación empírica, pero bien, aquí estamos hablando en sentido ontológico. Un verificador es algo que literalmente hace verdadero una proposición, determina ontológicamente que la proposición sea verdadera. Y la idea entonces es que todas las proposiciones verdaderas tienen truth makers. ¿Ya? Si hay proposiciones verdaderas en tiempo pasado o proposiciones verdaderas en tiempo futuro, esas proposiciones requieren truth makers. Entonces, la maniobra que está usando el presentista aquí, ¿no? De decir, mira, tranquilo viejo, porque no tenemos compromiso ontológico con entidades pasadas o futuras, porque está todo bajo el alcance de operadores temporales de pasado o futuro. Esa maniobra tiene el problema que no resuelve el problema anterior acerca de qué es lo que funda la verdad de esas proposiciones. No sirve entonces que el presentista me diga, en el presente, es verdad que, dos puntos, en el pasado, qué sé yo, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo y Arturo Prat murió en el combate naval de Iquique. Lo que necesitamos es la explicación de cuáles son los verificadores o truth makers que fundan la verdad de todas esas proposiciones en el presente, ¿no? Bueno, eso vamos a dedicarle bastante tiempo más adelante, porque es como, no diré que la única gran objeción, ¿no? Pero es una de las grandes objeciones al presentismo y que y voy a explicarle, bueno, una serie de alternativas que ellos han desarrollado para contestar este problema, ¿no? Que todo esto, bueno, ustedes van a contar con Susana. Susana hizo la tesis sobre este problema, el problema de fundación para el presentismo. O sea que, en fin, conocen en detalle todas las alternativas y tal cual. Si quieren preguntarle a ella con más detalles, ¿no? Pero en todo caso, la idea, desde un principio, de los presentistas, es que, claro, el presentista tiene visos de verosimilitud porque está unido, por decirlo así, a estos hechos temporalizados, o, vamos a decir, tensed facts, hechos que son parte del presente, pero que describen, detallan el futuro y el pasado. Quiero yo, a propósito de estos hechos temporalizados, dedicar un poquito de tiempo para contarles a ustedes entonces en qué consisten esto, este recurso de los tenses, ¿ya? Porque se ocupa todo el tiempo esta idea de hechos temporalizados, de operadores temporales. Y la cuestión es que hay un área de la lógica que se llama la lógica epistémica, perdón, perdón, lógica temporal, ¿no? Que estudia las relaciones lógicas entre proposiciones que están haciendo indicación a un cierto tiempo. La lógica temporal, entonces, se ha desarrollado como una especie de departamento de un tipo de lógica modal. En realidad ocupa los mismos recursos formales de lógica modal, ¿no? Solamente que ustedes quedan especializados para comprender los problemas sobre el tiempo. Y la idea de estos, en lógica temporal, estas son ideas que fueron introducidas especialmente por Arthur Pryor, ¿no? Este mismo filósofo que es presentista, del cual he estado hablando, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Que cuando se trata de representar el contenido de una proposición en donde está operando un tiempo, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa con nuestros tiempos verbales, ¿no? ¿Cómo es que uno puede representar ese carácter temporal de ese enunciado? Bueno, la manera es que se introducen los llamados operadores temporales, ¿no? Operadores que cualifican el contenido de la proposición a un cierto tiempo en el que supuestamente estamos sosteniendo que lo que se enuncia es el caso. Por ejemplo, piensen ustedes en estos tres enunciados. A es F, en que estoy diciendo que A es F en el presente, naturalmente. A fue F, en donde la atribución se hace en el pasado. O A será F, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, que cuando pensamos en estas oraciones,
que son notaciones unitarias naturalmente, hacemos una suerte de abstracción de un contenido, un núcleo o kernel que no es temporal, es, por decirlo así, neutral respecto del tiempo. Y luego, sobre ese núcleo, que es idéntico en las tres oraciones, agregamos una cualificación que viene dada por el operador temporal, que cualifica temporalmente ese núcleo que por sí mismo no tiene ninguna connotación temporal. Entonces, ¿cómo se trata, por decirlo así, si tengo la versión A es F, que en donde es presente? Lo que yo estoy diciendo ahí, o el contenido de este enunciado, sería que en el presente, dos puntos, A es F. ¿Ya? Y ese A es F habría que suponer que, en fin, que es intemporal, como digo, que no tiene por sí mismo un contenido temporal. El contenido temporal viene por esta cualificación que efectúa el operador temporal. Lo mismo para el pasado y lo mismo para el futuro. En general, la suposición es que si no hay ninguna cualificación temporal en un enunciado, hay que suponer que esto está precedido por el operador en el presente, ¿no? O sea, si digo simplemente FDA, eso hay que suponer automáticamente que vale para el presente. Del mismo modo, siempre que tenga yo, por ejemplo, enunciado, bueno, aquí pasa lo mismo para el pasado. Entonces, si tengo que A fue F, la idea es que en el pasado FDA. Si A será F, lo que estoy diciendo es que en el futuro FDA. Ocupo F como operador temporal de futuro, P en negrita como operador temporal de pasado y A como operador temporal de presente, ¿no? Ojo con esta terminología que estoy introduciendo porque después vamos a ocuparla para explicar, creo yo, con un poco más de claridad, la famosa paradoja de McTaggart, ¿ya? Creo que ahí va a ser más útil para entender esa paradoja, ¿no? Y entonces, la idea es que si ustedes tienen un enunciado cualquiera, por ejemplo, no haría ninguna diferencia que ustedes al enunciado en el pasado FDA agreguen un operador de presente. Eso no varía nada, ¿no? El presente es el caso que en el pasado FDA. Y ustedes podrían negarle más operadores de presente y tampoco van a hacer ninguna diferencia. En el presente es el caso que en el presente, en el pasado FDA, ¿no? Distinto si yo tengo en el presente FDA y le agrego que un operador de pasado, porque ahí el enunciado pasa a ser pasado, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Entonces, por eso sí, el presente es como, por decirlo así, una suerte de operador neutro que se puede añadir a cualquier cosa sin producir ningún efecto ulterior. ¿Okay? Y si no hay ninguna cualificación, hay que suponer que lo que estamos diciendo vale en el presente. Ahora, ¿cuál es la idea general que se utiliza, ¿no? Cuando se trata de especificar las condiciones de verdad de estos enunciados temporalizados? Bueno, la idea es que, nuevamente, esto supone que hay un tiempo que es el presente, ¿ya? Que es el punto de inicio de la evaluación de cualquier enunciado. Entonces, ¿en qué consiste que, por ejemplo, la proposición en el pasado P, donde P es cualquier cosa, ¿no? Misifus es un gato, qué sé yo, ¿no? Etcétera, ¿no? La luna es un satélite de la Tierra, lo que ustedes quieren, ¿no? El pasado es el caso que P. ¿En qué consiste que sea verdadera esta proposición cuando es verdadera? Bueno, entonces la lógica es la siguiente, ¿no? Hay un tiempo t asterisco y ese tiempo t asterisco es un tiempo anterior al tiempo t que es el presente, el tiempo de evaluación del enunciado. Y en t asterisco, p es verdadero. Cada tiempo, hay que suponer así que si tenemos estas proposiciones que no tienen por sí mismo un contenido temporal, y cada uno de los tiempos, por decirlo así, asigna un valor de verdad a cada una de las infinitas proposiciones, ¿no? Entonces, pues así, cada proposición va a ser verdadera o falsa en cada uno de los tiempos. Funciona de una manera análoga a cómo funciona la lógica modal un mundo posible, que también hace lo mismo, digamos, ¿no? Un índice en donde ustedes tienen valor de verdad para cada proposición. De manera que cuando una proposición es pasada, por así decirlo, la proposición en el pasado es P, es verdadera en el tiempo T, cuando hay un tiempo T asterisco anterior a T, en donde P es verdadera. ¿Qué es lo que pasa con las proposiciones con operador temporal de futuro, ¿no? En el futuro es el caso que P es verdadera en un tiempo T, si solo si
hay un tiempo t asterisco que es posterior a t, en donde p es verdadera. Esa es la idea central que tenemos en los tiempos, ¿no? Entonces, ven ustedes entonces que lo que está haciendo el presentista es decir, mira, el presente no solamente está constituido por cosas que suceden de hecho, sino que también es tal que son verdaderas oraciones que van a ser tantas como sean necesarias para, entre comillas, cubrir el pasado y el futuro. ¿Ya? Por supuesto, dejamos de lado por el momento el problema de la fundación y todas estas cuestiones, pero la idea general que tienen es esa. Sí, esto es como una suerte de ejercicio adicional, ¿no? Pero para entender cómo funciona esta cuestión de las oraciones temporalizadas, ¿no? Quiero que les puse estos ejemplos. Esto está explicado a todo esto en un apéndice. En las notas del curso hice un apéndice sobre lógica temporal donde se explican con bastante más detalle todas estas cosas, así que si quieren verlas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que uno puede expresar con tenses, con operadores temporales, la idea que el tiempo es lineal? ¿Bien? Bueno, ustedes ven aquí que tenemos dos formulaciones en donde ustedes pueden formular la linealidad del tiempo en términos de tenses, en términos de operadores temporales. ¿Cómo así? ¿No? Cuando se trata del futuro, la idea es, porque bueno, esto supone que hay un tiempo presente, que es el tiempo en que estamos evaluando cualquier enunciado temporal. ¿Bien? La idea es que si en el pasado algo ha sido futuro, ¿ya? Eso es lo que estaba diciendo cuando tengo yo el operador temporal de pasado sobre un operador temporal de futuro sobre P, o sea, lo que estoy diciendo es que en el pasado fue futuro que P, ¿ya? Eso implica que P ahora respecto de la perspectiva en que estamos ahora, ya del presente, o es pasado, o es presente, o es futuro. ¿Ya? Ustedes pueden decirme, pero eso es más o menos obvio. Sí, es obvio si es que el tiempo es lineal. Supongamos que el tiempo fuese ramificado hacia el futuro. Entonces, perfectamente, podría ser que el evento en cuestión, que en el pasado era futuro, sea incomparable respecto a nosotros, ¿no? Supongamos que el tiempo evolucionó y el evento era futuro porque se da en una rama del tiempo y nosotros estamos en otra rama del tiempo. Bueno, en ese caso, ¿se acuerdan que hablamos de eso en algún momento? Este evento no es respecto de nosotros, ni pasado, ni presente, ni futuro. Es incomparable respecto de nosotros. Ahora, era un evento que era futuro respecto de un evento pasado. ¿De acuerdo? Entonces, para que se cumpla esto, ¿de acuerdo? Que todo evento que en el pasado haya sido futuro, no pueden darse ramas divergentes hacia el futuro. ¿Bien? Lo mismo sucede si piensan ustedes en la segunda formulación, que es una condición que impone la linealidad del pasado ahora. O sea que esto que no se puede dar hacia el futuro, ahora la idea es que tampoco se podría dar hacia el pasado, ¿no? Si en el futuro es pasado que P, ¿ya? O sea, si en el futuro será pasado que P, la idea es que, nuevamente, P tiene que ser respecto del presente que estamos nosotros, o pasado, o presente, o futuro. Supongamos que el tiempo fuese ramificado hacia el pasado, ¿de acuerdo? O sea, que hubiera una serie de pasados alternativos que en un punto confluyen, digamos, ¿no? Y van confluyendo entre sí, ¿no? Bueno, el evento que en el futuro, en un tiempo futuro, resulta pasado, podría haberse dado en una rama que no es la rama que es la nuestra, ¿no? Entonces, sería un evento que aunque es pasado respecto del futuro, no es comparable directamente para nosotros. ¿Bien? Bueno, en fin, yo encuentro bonito esto, pero no complicarles demasiado la cuestión. Pero simplemente mostrarle cómo funcionan los tenses, los operadores temporales. Otro ejemplo súper bonito es que ustedes pueden expresar también la condición de finitud o infinitud de la serie temporal, también con tenses. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué consiste la tesis de que no hay un primer tiempo? Bueno, consiste en que si P no es pasado,
en el pasado tiene que haber sido el caso que no P. Vémoslo al revés, ¿no? ¿Qué es lo que significaría decir que hay un primer tiempo? Si hay un primer instante de tiempo, significa que podría ser el caso que algo no sea pasado y que sin embargo en ningún tiempo pasado, a su vez, lo que estamos enunciando sea falso, no sea el caso. No exista un tiempo. Ahora, ¿por qué no existe el tiempo? Porque no hay suficientes tiempos, digamos. Cuando nos fijamos en los tiempos anteriores, los tiempos que se encuentran hacia el pasado, en que puede ser algo verdadero o falso, sencillamente hay, por decirlo así, un cierto stock. Y cuando agotamos el stock ya no hay más tiempo, ¿de acuerdo? No hay un tiempo pasado en donde se cumple cierta condición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en cambio tenemos, por decirlo así, un stock ilimitado, infinito, el hecho de que algo no acaezca en el pasado significa que en el pasado ese algo no acaeció, en un tiempo pasado no acaeció, ¿no? El hecho de que no haya un tiempo pasado en que haya acaecido algo implica que hay un tiempo pasado positivamente en que ese algo no acaeció, ¿no? Lo mismo vale respecto del futuro, o sea que de la misma manera nosotros también podemos formular la condición que se debe cumplir si es acaso postulamos que hay un último tiempo, o al revés, sostenemos que no hay un último tiempo, que cualquier tiempo va a ser seguido por otro y así al infinito, ¿no? Bueno, en realidad no quiero complicarles demasiado la cuestión, la idea era simplemente mostrarles cómo funciona esta cuestión de los tenses y de la potencia que tiene este aparataje, ¿no? Bueno, ese aparataje es el que está utilizando, el que utiliza normalmente el presentista. O sea que la idea es que, oiga, estamos hablando del presente, solamente está el presente, pero el presente con todo tipo de operadores temporales, ¿de acuerdo? Y hechos temporalizados. Y esos hechos temporalizados son suficientemente potentes como para que cubran, por decirlo así, el pasado y el futuro, o lo que intuitivamente pensamos que es el pasado y el futuro. Dejando entre paréntesis el problema de la fundación, ¿no? O suponiendo que hay una respuesta satisfactoria al problema de la fundación. Pero así es como ellos lo están pensando. Entonces, claro, si uno supone que el presente, por decirlo así, está preñado de esta manera, claro, no es tan loco, digamos, ¿no? No es una cosa tan brutal como decir, bueno, hubo dinosaurio, entonces el presentismo es falso, ¿cachai? Pero quieren contestar el problema de la fundación. Bueno, en fin, quería también contarles el tema de la densidad del pasado y la densidad del futuro, pero mejor me lo voy a saltar porque no quiero complicarles demasiado la vida y esto es un punto colateral, ¿no? Si les interesa, véanlo en el apéndice, donde se explica lógica temporal. Bien, entonces, ¿cuál es la gran alternativa al presentismo? El presentista, entonces, es quien sostiene que solamente existe el presente. ¿Sí? La gran alternativa, no la única, pero la gran alternativa es el tetradimensionalismo o también se lo ha denominado eternalismo. En esta concepción, la idea es que todos los tiempos o todos los eventos existen ontológicamente por igual. Existen los acontecimientos futuros, los acontecimientos pasados y por supuesto los presentes, ¿no? Se lo denomina esto tetradimensionalismo porque la idea es que el tiempo es una dimensión que se encuentra a la par junto con las tres dimensiones espaciales. Entonces, bueno, localizamos las cosas, en fin, espacialmente, las cosas tienen una cierta extensión espacial, un largo, un ancho y un alto, y de la misma manera tienen una duración temporal, ¿no? El tiempo, si ustedes quieren, es una cosa que no funciona de una manera radicalmente distinta al espacio, ¿no? Para muchos de ustedes esto les sonará inmediatamente familiar porque dicen, exactamente eso es lo que sucede en la teoría de la relatividad. Sí, efectivamente eso sucede. Efectivamente la relatividad, como vamos a ver en varios ejemplos, ha sido una gran motivación para ontologías tetradimensionalistas y eternalistas, ¿no? No la única, pero ha sido una motivación importante. Bueno, otra manera en que también se denomina esto es eternalismo, porque de alguna manera
la posición de los acontecimientos en este gran continuo espacio-temporal es fija, ¿no? El continuo espacio-temporal existe como un bloque, ¿no? Y que uno puede contemplar como un todo desde, por decirlo así, la eternidad. Y por eso podemos hablar aquí en este sentido de una concepción eternalista, ¿no? Ahora, el tetradimensionalismo por sí mismo es compatible con una ontología de serie A, ¿verdad? O sea que perfectamente ustedes pueden tener algún filósofo, o sea, de hecho hay filósofos que sostienen que existen presente, pasado y futuro, ¿de acuerdo? Existen estas entidades y, sin embargo, hay un presente objetivo que está siempre cambiando, ¿no? Estas ontologías se les han denominado esas ontologías del moving spotlight, creo que yo les comenté en sesiones anteriores, por ejemplo, Vos Cameron sostiene una cosa de ese estilo, pero también, qué sé yo, Quentin Smith también es un filósofo que sostiene una ontología de este estilo, en donde tenemos la serie temporal completa, y lo que sucede nomás es que esta serie se está moviendo, ¿de acuerdo? O sea, hay un presente que está todo el tiempo como avanzando, por decirlo así, esta luz, digamos, este spotlight está como siempre avanzando en la línea y la posición relativa a todos los acontecimientos al presente también va variando, ¿no? Ahora, entonces, es por sí misma una ontología que es compatible con una ontología de serie A. Ustedes, la diferencia con la ontología presentista, el presentista en cambio no puede hacerse, no puede hacerse serie B, tiene que ser serie A porque presupone un presente objetivo que está siempre en movimiento. Aquí en cambio, si ustedes quieren, el tetradimensionalismo es por sí mismo neutral respecto de esa cuestión. O sea, puede funcionar tanto con una ontología de serie A como puede funcionar como una ontología de serie B, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una ontología de serie B? Y en una ontología tetradimensionalista. Bueno, lo que sucede es que el presente viene a ser no un rasgo objetivo de la serie temporal, sino que designa indexicalmente el tiempo en que se encuentra un hablante o pensador. Cuando yo pienso que ahora hace frío, ahora designa el tiempo en que estoy yo considerando este pensamiento, ¿no? Si yo digo, aquí está soleado, perdón, aquí está soleado, bueno, ocupo el ejemplo aquí. Aquí está soleado, estoy hablando que el lugar en que yo me encuentro y que estoy prefiriendo esta oración está soleado, ¿no? Bueno, de una manera semejante, la expresión ahora funciona como un término indexical que designa el tiempo en que se encuentra el hablante, ¿no? Ustedes recordarán del libro de Garrett que Lewis, David Lewis, es famoso porque sostuvo lo mismo para hablar del mundo actual. Bueno, el mundo actual funciona igual, ¿sí? O sea, es decir, que es el mundo en que se encuentra el hablante. Eso es el mundo actual, ¿no? Por eso, varios filósofos han visto que hay una analogía entre el posibilismo, el tipo de concepción de los mundos posibles que tiene David Lewis y del mundo actual dentro de los mundos posibles, con el tetradimensionalismo en ontología del tiempo, donde existen todos los tiempos por igual. No hay tiempos ontológicamente privilegiados y el presente, que puede tener importancia, entre comillas, subjetiva, digamos, porque tiene que ver con la descripción de la perspectiva que tiene un sujeto respecto de la serie temporal, es algo que tiene un carácter indexical o demostrativo, ¿no? Bueno, no es que estas cosas, por decirlo así, hay una analogía, pero no es que si uno es presentista, si uno es tetradimensionalista, tiene que ser posibilista sobre mundos posibles. No hay tal cosa, ¿no? Ni al revés, si uno es presentista, eso no implica que tiene que ser uno actualista y en lo que se refiere a la concepción de los mundos posibles. Pero en serie D, entonces, tiene que ver con esta idea de que no hay un presente que sea ontológicamente privilegiado. Pero, insisto, la ontología tetradimensionalista por sí misma es neutral respecto de esta cuestión, ¿no? Ahora, lo que sí es que tenemos la serie completa, ¿de acuerdo? Están todos los acontecimientos de la serie. Claro, esto a ustedes les puede chocar diciendo, pero chuta, pero los acontecimientos futuros también están ahí. Sí,
todos los acontecimientos futuros, con todos sus detalles, ¿no? Los partidos de fútbol que va a jugar la selección chilena por el próximo, en las próximas estas eliminatorias, ¿no? Hasta el último evento, el último foul, todo lo que sucede en esos partidos está ahí dado, ¿no? Por supuesto, hay una simetría epistemológica, nosotros no conocemos eso, debido en parte a la dirección de las señales causales, digamos, ¿no? No podemos tener evidencia sobre acontecimientos futuros, tal como tenemos evidencia perceptiva de acontecimientos pasados, pero esa es una cuestión epistemológica, ¿no? Ontológicamente se encuentran estos acontecimientos a la par. Voy a colocarle este cuadrito, esto va a ser lo último que vamos a ver, que lo copia, yo no soy capaz de hacer cosas de este estilo, estoy muy lejos de ser capaz de hacer cosas así, pero lo pirateé de internet y es útil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el presentismo? Ustedes pueden ver, lo que tenemos es que hay, por decirlo así, una única estrato de existentes que son los hechos presentes, ¿ya? Objetos, propiedades presentes. El eternalismo, en cambio, sostiene que existen todos por igual, ¿no? También ven ustedes, el eternalismo es una concepción que es compatible con la suposición de que no hay un presente objetivo privilegiado, ¿de acuerdo? Sino que tiene que ver con la perspectiva de la gente, pero también podría ser compatible con la suposición de que dentro de toda esta infinitud de estratos ontológicos distintos, hay uno que tiene la característica de ser presente, ¿no? Lo que vamos a ver el miércoles es una concepción intermedia que se denomina de bloque creciente. Entonces lo que tenemos son que existe el pasado y el bloque de lo existente llega exactamente hasta el presente. No hay acontecimientos futuros, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se van añadiendo, por decirlo así, algo así como capas, piensen ustedes la analogía con capas geológicas, digo, ¿no? Pasa el tiempo y como que sube una nueva capa, ¿no? Y otra nueva capa. A medida que comienza a pasar el tiempo, se agregan estratos de hechos a la validad completa. Y el bloque completo de la validad crece a cada instante. Alguien tenía la mano arriba. Sí, yo. Adelante. Ahí, que era, que, o sea, se podría decir, o sea, son dos preguntas. La primera es que si uno cree en la serie B, uno podría decir que no cree en el presente. O Como sea, que más no, que decir que no crees en el presente, lo que tú en general no le asignas una importancia ontológica fundamental al presente, ¿no? Ahora, claro, si tú sueles unir esto, por ejemplo, cuando alguien preguntaba a Santiago Arroyo, si Einstein tomaba serie B o serie B, totalmente. Es totalmente serie B. ya. Y lo otro es que el eternalismo es necesariamente determinista. No. Eso vamos a verlo justamente el día de miércoles, pero es la primera, o sea, el primer punto que hay es ese, ¿no? Decir que uno tiene una ontología tetradimensionalista o eternalista no implica suponer que uno debe abrazar una concepción determinista acerca del futuro. Ya. Pero vamos a verlo eso el día miércoles y ahora vamos a quedar aquí. Eso sería, pues, nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao, Adiós. profe. Gracias. Chao, profe. Profe.